Concepción siglo XXI. Bueno, un gustazo de que estés nuevamente con nosotros y por supuesto a acudir a tu observación. Bueno, ¿cómo estás de salud? Porque hay que decirle a la audiencia que Durante casi una pensó semana estuve sin poder hablar, afónico completamente, pero me vino bien porque en una semana donde se discutió en la Cámara de Diputados el presupuesto nacional y escuchar algunas cosas que uno escuchaba, impedía que pudiera exaltarme con algún improperio propio de los discursos escuchados. Ajá. Bueno, casi fue una terapia de salud, no solo en la garganta, sino mental. Ah, claro, sí, no, eso está bueno, ¿no? De todas maneras, la consecuencia la vivimos a partir de allí. Digamos, nosotros nos calentamos con los discursos, pero las consecuencias las sufrimos después que se van los discursos. Y el tema, Juan, es que se habla desde la retórica y no se habla desde la gente. Ah, sí, sí, sí. Yo no me quiero poner como víctima porque está mal ponerse a uno como ejemplo de nada. Pero yo soy jubilado y desde que la reforma provisional salió, me metieron la mano en el bolsillo y me sacaron el 10% de lo que venía cobrando, o de lo que me correspondía cobrar, mejor dicho. Y no está bien eso. No está bien eso. Yo creo que en este momento, bajo la excusa de la gobernabilidad, se ponen o se ceden cosas que no deberían cederse. De alguna manera hay que marcar, hay que poner límites a determinadas cuestiones, sobre todo los que hacen en la vida de la gente, sobre todo lo que hacen en las necesidades de la gente. Hoy cuando estamos hablando de que la prioridad es comer, cuando vemos la explosión de los comedores y todo ese tipo de cuestiones, dejémonos de bromar, Juan. Es decir, lo importante es la gente, lo importante es decir, la política es una herramienta para cambiar la vida de la gente y si no es eso no sirve para nada. Claro, pero lo que pasa es que esta gente vino a cambiar su propia vida. De hecho la han cambiado. Es decir, el otro día leía un reportaje a Eugenio Zaffaroni y él decía, no es que se hayan hecho las cosas mal, se han hecho las cosas que ellos querían. Se han llenado de plata y se han aumentado sus fortunas de una manera pero incontable. Sí, José Sacristán le estaban haciendo una nota sobre una película nueva, el motivo de la entrevista era ese, precisamente, y en un momento era una película ubicada en los años 40 o 50, es decir, cuando José Sacristán tenía unos pocos años. Entonces, preguntado sobre el particular, el periodista le pregunta que bueno, cómo vivía, y dice que ha cambiado. Dice, bueno, en aquel momento no había agua caliente, en invierno, digamos, estamos mejor, porque en invierno teníamos frío, en verano teníamos calor, y no había cómo remediarlo. Hoy tenemos, qué sé yo, pasamos a una etapa donde había ventiladores y agua caliente, abría la canilla y salía agua caliente, y a veces hasta agua salía, dice. Es decir, te hicieron creer un sueño que no podías creer. Entonces luego dice, ¿y qué diferencia hay con? No, dice, no. Y entonces entra en un terreno donde dice, a ver, dice, acá hay mucha gente desinformada o con intenciones de desinformar que dice que al señor Rajoy no le salen las cosas. Yo le quiero decir que sí le salen, porque él vino a eso. Él no vino a mejorar la vida de la gente, vino a mejorar su propia vida. Esto es una revolución al revés, que la ganan los que siempre la ganaron. Y eso que pasó en España hasta hace poco está pasando aquí, en Argentina, y empieza, lamentablemente, o continuará, o se acentuará seguramente en adelante con el triunfo de Bolsonaro, con otro peligro. Militares desfilaron por una avenida céntrica de Río de Janeiro con el entusiasta aplauso de una verdadera multitud. Yo creo que cabe hacer una reflexión. Cabe. Porque uno dice, bueno, es el pueblo el que votó eso. El pueblo no siempre, es decir, en contra de lo que normalmente solíamos decir,
acierta, a veces también se equivoca. Sí, claro. Y si no pensemos en el nazismo, en el fascismo, en ese tipo de cuestiones que en algún momento hicieron una tragedia, provocaron tragedias en la historia. Yo, un poco como colofón de todo esto, y para marcarle una diferencia a estos administradores que tenemos, porque no son políticos, son administradores, y la diferencia está clara. El que administra, ¿qué es lo que hace? Ve los recursos que tiene, organiza los recursos que tiene y se les arregla con los recursos que tiene. El que lidera, si no importa el sacrificio. El que lidera ve un futuro mejor para el panorama que lo rodea y va dando los pasos para lograr ese futuro mejor. Yo me pregunto, ¿qué hubiera sido de esta zona si Artigas, si Ramírez, si Urquiza se hubieran conformado con contabilizar lo que tenían, con administrar? Pero aparte, día pasado escuchábamos esa manifiesto Opus 2 de Teresa Parodi, y en un momento dice, aquellos que están dispuestos a pelear sin pensar en una derrota. No importa eso, lo que hay que marcar es un tiempo. El tiempo que marcó José Fon, Facón Grande en la Patagonia Rebelde, o el gaucho Rivero en Malvinas, ¿qué posibilidad de ganar tenían? Ninguna, no importa. Lo que importaba era levantar la bandera o servirle a los paisanos que estaban sufriendo, eso era lo importante. Y bueno, después lo demás se gana o se pierde, pero en ese momento se hizo lo que era necesario hacer para marcar un tiempo. Seamos libres, lo demás no importa nada, claro, dijo el general San Martín. Aunque andemos en pelota, como nuestros hermanos los indios. Tal cual. Y acordémonos de esa palabra, nuestros hermanos los indios. O las recomendaciones a Mercedita, tus hermanos son los pobres. Hay una carta famosa, una declaración famosa de San Martín, donde le echa en cara a las clases pudientes de Cuyo, diciéndole que están dispuestos a entregarle hasta 3 esclavos para que sus hijos no vayan a pelear. Y dice San Martín, este país alguna vez se acordará de que esta tierra fue liberada por los indios, por los gauchos, por los pobres, por los negros, y sus hijos gordos no les interesa siquiera que esta patria siga siendo una colonia. Todavía estamos diciendo que el sillón presidencial es el de Rivadavia, Tal que cual. firmó el primer empréstito. Tal en realidad ese sillón era ajeno, no era de Rivadavia, era inglés. A tal punto que tardaron más de 100 años en pagarse, casi como está pasando ahora. No tenés un revival. Y estamos otra vez en esa. El tema es con el debido respeto, ¿quién va a parar el huevo arriba de la mesa? Porque volvimos hasta Juan, Puerto de Palos. Nos están gobernando los unitarios. Si te queda alguna duda. Sí. Y si nos vamos a la literatura, bueno, Juan. Dale. Dale. Nos falta Sobremonte huyendo en la galera con el dinero del fuerte, lo demás. ¿No lo hizo Luis Caputo eso? No, pero no en una galera. Sigamos con la literatura. Hoy tenemos un mensaje inesperado, que así se llama la historia que traje para compartir con nuestros oyentes. Y dice así: siempre había estado enamorado, en secreto, y por primera vez, ante su propuesta, ella había accedido a acompañarlo a bailar. La sorpresa que tuvo con la aceptación de su invitación fue enorme. Hasta entonces no había hecho más que mirarla, que espiarla. Cada vez que ella salía de su casa para hacer un mandado, él la observaba. Nunca se había animado a más, hasta que, asumiendo un valor que no tenía, se atrevió y la invitó. Y ella le había dicho que sí, no podía creerlo. Estaba feliz, pero ¿por qué no decirlo? Tenía miedo. La fue a buscar a su casa a la hora convenida y se deslumbró con la belleza que realzaba el vestido de fiesta que se había puesto. Tan hermoso la vio que se sintió muy por debajo suyo y sin merecedor de acompañarla. La citan en el Club Sarmiento.
Su charla no fue la mejor camino al baile, y a lo largo de todo el recorrido no pudo más que tartamudear ante cada observación o pregunta que ella le hacía. ¿Qué lo esperaría luego? ¿Sería por fin la noche feliz que había soñado o una insoportable tortura? Trataba de controlarse, pero cada instante lo ponía más nervioso. Apenas llegaron, ocuparon la mesa que había reservado caballerosamente, le ofreció un trago para tomar y ella le dijo: «Sí, quisiera una gaseosa, por favor». Él, solícito, salió a buscarla. Tenía que ir al buffet, hacer una cola, pagar, recibir un vale, hacer una nueva cola, y a esa hora ya era kilométrica la espera. La espera le pareció interminable. Cada minuto parecía un siglo, cada instante que el cantinero se demoraba con algo era un clavo que le hería el corazón. No obstante, después de aquel largo tiempo y con la botella en la mano, volvió a la mesa. La sorpresa fue que ella ya no estaba. Solo un pedazo de servilleta había quedado en la mesa y él no podía creerlo. No estaba, se había ido. Se sintió destrozado. Ya no había razón para quedarse allí. Salió del baile y volvió a su casa envuelto en una pena inmensa. Aquella era una derrota amarga y dura. De ella le quedaba solamente el perfume que le taladraba el cerebro y aquel papelito que guardó casi de compromiso en el bolsillo de su saco. Tal vez como recuerdo de lo que no pudo haber sido y que inexplicablemente se le había escapado. No tuvo ánimo de nada y, sumido en una inmensa tristeza, se fue a dormir. Dormir. No pudo pegar un ojo y su mente recorría cada momento vivido buscando el motivo de aquel desenlace y culpándose por todo. Pasó una noche terrible. La mañana no ayudó para nada y solo se dispuso a acomodar la ropa que había tirado en el piso la noche anterior como una mezcla de revancha y desánimo. Levantó cada prenda y solo quedó aquel papelito insignificante, un pedazo sucio de servilleta de cantina, un recuerdo ¿de qué? De su derrota, de su frustración. Lo hizo un bollo para tirarlo, pero hubo algo incomprensible que lo hizo desplegarlo. Con una letra que denotaba nerviosismo, solo decía, a modo de garabato: «Espérame un ratito que voy al baño». Con motivo del estreno del conocido bolero Perdónala, del gran compositor Johann Sebastian Mastropiero, que escucharemos a continuación, el periódico Actualidad Musical se refirió a Mastropiero en términos muy elogiosos, pero a los pocos días publicó la siguiente rectificación: «Fe de erratas», donde dice de inspiración arrebatada como otros compositores románticos, debe decir arrebatada a otros compositores románticos. Y donde dice su copiosa producción, debe decir su copiada producción. Luego de escuchar el bolero Perdónala, el gran compositor Günther Frager le escribió indignado a Mastropiero, acusándolo de haber plagiado un pasaje de su tercera sinfonía. La respuesta no se hizo esperar. «Usted me ofende», dice Mastropiero en su carta, «justamente a mí, que siempre digo que el artista que se apodera de una idea de otro enturbia las aguas del manantial del espíritu». Famosa frase de Günther Frager. Curiosamente, este caso y otros por el estilo, que nos muestran a Mastropiero plagiando a Günther Frager, ha llegado hasta nosotros a través de la propia autobiografía de Mastropiero. Y no es que se arrepienta y confiese su culpa, sino que su autobiografía es una copia textual de las memorias de Günther Frager. Sin embargo, los que amamos a Mastropiero creemos que muchas de estas conductas que se le atribuyen en realidad le son totalmente ajenas. Probablemente sean de Günther Frager. Bien, escucharemos a continuación, pues, de Johann Sebastian Mastropiero, el bolero Perdónala, de Günther Frager.
querría con Esther seguir viviendo. Lo que hizo ya no puede perdonarse. Que se vaya, no me agrada estar sufriendo. Ciertas cosas no deben olvidarse. Perdónala, perdónala. Es dulce, te fue fiel, es una dama. Perdónala, perdónala. Seguro que aún ella te ama. No querría con Esther seguir viviendo. Lo que pude perdonar, lo he perdonado. Esa tarde cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me había amado. Perdónala, no obstante, regresa aquellos besos como miel. Esther te fue leal, te fue constante, y toda la vida te fue fiel. No querría con Esther seguir viviendo. Nuestra vida fue amarga como hiel. Esa tarde cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me fue fiel. Dale. Compréndela, ten calma. Fueron solo 20 hombres hasta ayer. Y piensa que en el fondo de su alma esa muchacha es una dulce mujer. No querría con Esther seguir viviendo. Ya no puedo perdonar a esa muchacha. Esa tarde cuando ya se estaba yendo, me persiguió por la casa con un hacha. Tolérala, es solo una muchacha. Conviene que unos días no se vean. Las mejores parejas se pelean y casi todas se persiguen con un hacha. No querría con Esther seguir viviendo. Mis amigos nunca fueron de su agrado. Esa tarde cuando ya se estaba yendo, opinó que eran todos unos vagos. Olvídala, debes olvidarla. De esa bruja por fin te liberaste. Pero cuéntanos antes de olvidarla, ¿qué fue lo peor, lo que no le perdonaste? Lo último que hizo fue tremendo. Eso sí que no puede perdonarse. Esa tarde cuando ya se estaba yendo, decidió quedarse. Concepción siglo XXI para todo el mundo.